Así es que tome en cuenta esa actividad y póngala en su calendario, que no es para los niños, es para todos. Y los niños tendrán su parte también, desde luego, en el programa que se lleva a cabo allí. Así es que listos para el 10 de septiembre. El tiempo pasa rapidísimo, hermanos. Y ahorita estamos hablando de esta actividad y mañana ya estamos en la actividad. Así es que no diga, no, falta todavía como un mes. No, ya estamos a la vuelta de la esquina. Este año se nos ha ido así, hermanos. ¿Se da cuenta de eso usted? Como que el tiempo nos lo están acelerando, hermanos. Y uno cada día se va haciendo más viejo y los jovencitos van creciendo. Estaba viendo al niño de Sandra el viernes, hermano, allá en Ken, y me hablaba y me decía, pastor, pero era una mole, hermanos, arriba de mí. Ese niño yo lo conocí cuando era una chiripilla, hermano, o chirimbola, no sé cómo le pueden decir, chiquititito. Y ya son unos gigantes esos niños. Así es que la vida así es. Unos crecen y otros vamos envejeciendo, pero siempre sirviendo al Señor, pegados a Dios. Amén. Nada de despegarnos del Señor ni de su propósito. Gloria a Dios. Pastor Wilmer, hermana, Dios te bendiga, qué bueno que están con nosotros. Así es que están en casa. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. No todos los días nos visita un pastor, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, regresando ahora sí al punto, ¿verdad? Después de todos los preámbulos, vamos a entrar en lo que nos concierne. Y yo estoy batallando un poquitito con los oídos, como le mencioné, y estoy tratando de ajustarme para ver cómo lo trabajamos mejor. Pero bueno, el punto es de que vamos a continuar con el capítulo 9 del libro de Romanos. ¿Recuerda usted que estamos hablando de Romanos? Hermanos, ¿sí? Y Romanos es un capítulo muy rico en enseñanzas que tienen ciertas variaciones que nos enseñan especialmente lo concerniente a la gracia y a la ley. Y lo digo yo, hermano, y insisto, porque hoy en día tenemos movimientos que están combatiendo al cristianismo como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. Y estamos hablando que miles de personas que en un momento dado tuvieron una experiencia con Jesús y que experimentaron la maravillosa obra de el encuentro y ser salvados y del nuevo nacimiento, ahora se están convirtiendo a lo que Pablo combatió muchísimo en el capítulo 14 del libro de los Hechos y el capítulo 15. Entonces tenemos una situación en el mundo cristiano hoy como nunca. Espero que usted vea el panorama claro de que hoy en día la iglesia está siendo no atacada, está siendo súper, hermano, atacada. Súper. Al grado que ahora ya no, el ataque ya no viene de afuera, ahora viene de adentro, hermano. Y cuando un ataque viene de adentro, la pregunta es en qué momento se filtraron. Y la pregunta es también, ¿por qué no se tuvo el cuidado, desde luego, desde los lugares donde se maneja todo esto para no dejar que se filtraran todas esas cosas que hoy están haciendo un daño garrafal a la iglesia? Y entre ellos está el movimiento de los últimos tiempos, el resurgimiento del judaísmo. El resurgimiento del judaísmo que legalmente hablando o bíblicamente hablando no nos corresponde a nosotros como gentiles, pero que de alguna manera hoy desde adentro de la iglesia está siendo impulsado con un disfraz tan fino, diría yo, que muchos están siendo arrastrados en el movimiento judaico. Y hemos platicado un poquitito acerca de
lo que Pablo habló, pues le quiero decir que por esa razón ahora Pablo está siendo muy debatido en medio de este movimiento, y otro movimiento que tiene 1.8 billones, mejor dicho 1.800 millones de feligreses, que estoy hablando del movimiento islámico. Hay 1.8 billones, hermanos, de personas convertidas al Islam, y todos apuntan en contra del cristianismo. Pues hoy tenemos la gran noticia que no solamente el Islam está en contra del cristianismo, sino que también el judaísmo. Y curiosamente, usted va a mirar que a quien vienen atacando para poder desacreditar y desmentir, hermano, es exactamente al perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo. Entonces se entiende, ¿no? Hay debates extremos, hermano, personas que están surgiendo. Ojalá la iglesia cristiana entendiera que más que todo la juventud, que se preparara para poder ser verdaderos apologistas o defensores de la fe, y que se prepararan, si bien es cierto, en filosofía, teología e historia. 3 cosas importantes para poder contrarrestar todas estas corrientes que de alguna manera se han infiltrado, y muchos les llaman hermanos. Yo le voy a decir con todo respeto, los judaizantes no son nuestros hermanos, aunque no me digan amén, pero no son nuestros hermanos. Una cosa es el judaísmo, el islam, y otra cosa es el cristianismo, y hay que definir bien las cosas para no hacer una mezcolancia. Como por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con la religión mayoritaria. Algunos dicen que salimos de ahí, pero no es cierto. Ellos salieron de nosotros y usurparon por 13 siglos el derecho que la iglesia cristiana tenía, por una sola razón: porque en el principio, en el 3er siglo, se dejaron usurpar. Y entonces surgió un nuevo movimiento con la capa cristiana que gobernó al mundo europeo y Asia por 13 siglos, y terminó en el año 1557, cuando vinieron a establecer su religión en América, el continente descubierto. Pero no es cierto que salimos nosotros de eso. Yo he tenido grandes debates, hermano, con todas esas personas en las redes sociales y en persona, tratando de explicar, y desde luego no se llega a un acuerdo, pero lo importante es debatir, porque, para serle bien franco, la iglesia cristiana tiene que aprender a prepararse para tener las herramientas y la palabra para poder debatir y explicar y pararte firme en tu fe, hermano. Ya no solamente que alguien me dijo, que le dijeron, que también le dijeron al otro, que por ahí oyó, que de repente, no, es algo que debemos de aprender nosotros en la investigación nuestra, afirmar lo que creemos más que nunca. Porque ahora el ataque, le repito nuevamente, no está de afuera, está adentro. Y muchas las veces se sientan con nosotros, hermanos, y nosotros le llamamos hermanos. Y la Biblia habla claramente, Pablo hablando, de que tengamos cuidado de los falsos hermanos. Y hoy nosotros, todo el que dice soy cristiano, le tiramos la capa y lo abrazamos, y no tenemos ese cuidado de realmente investigar lo que cree. Y lamentablemente vienen causando divisiones. ¿Qué es lo que han hecho? Yo he conocido iglesias enteras, hermano, en mi tiempo de ser cristiano, que se han convertido al famoso judaísmo, hermano, que se practicó, y judío tiene derecho a practicarlo porque ellos son judíos, hermano. Tienen derecho. Sin embargo, hay que aclararles que la Biblia, o la palabra del Señor, incluyendo el Antiguo Testamento, habla, y el Nuevo, mejor dicho, que la ley no pudo hacer perfecto a nadie. Entonces, le repito, no solamente tenemos movimientos progresistas dentro de la iglesia, no tenemos, hermanos, solamente movimientos que traen doctrinas aún hasta de demonios, que lo podemos ver en el mundo.
ahora tenemos el resurgimiento de Hechos capítulo 14 y 15 actualmente hoy en la iglesia del Señor. Y muchos que no tienen fundamento están siendo arrastrados, hermano, en estos movimientos por no dedicar al estudio su vida. Y es muy importante afirmar la fe, muy importante, especialmente. Le quiero decir algo, que 3 cosas que van a pasar en los últimos tiempos, de las que tenemos que tener cuidado como iglesia del Señor. La primera que tenemos que tener cuidado en el último tiempo, si bien es cierto, va a ser de nuestra fe. Por eso Jesús en Mateo 24, cuando Él viene en su segunda, ya hablando la epifanía, que es la manifestación, hasta ese extremo, hermano, pregunta a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a la tierra, y la question mark, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué le habla a usted eso? De que se va a desatar un movimiento mundial que ya está sobre nosotros, desde luego, moviéndose y operando, que va a venir a contraatacar la fe cristiana. Y muchos cristianos van a ser debilitados o arrastrados en la confusión doctrinal y van a perder la fe. Y la fe es lo que nos da la entrada a la salvación, hermanos. Nos da la entrada al reino de Dios. Eso es lo primero que está siendo atacado fuertemente ahorita. Es profético. Va a haber un pequeño grupo cuando el Señor regrese que va a tener fe. No van a ser todos. Los demás van a estar mezclados, hermano, con un montón de doctrinas raras. Ya no va a ser ni fe. Van a tener el título de cristiano, pero no van a ser realmente cristianos. Y lo segundo es la alabanza, desde luego, la que exalta al Señor. Y lo tercero, amados hermanos, tenga cuidado con esta parte, que es muy importante: las finanzas. Si algo ha atacado el enemigo son estas 3 cosas, especialmente a través de las redes sociales, para que el pueblo viva empobrecido, y desde luego también las iglesias y congregaciones no tengan recursos financieros para sostener el ministerio de parte del Señor que están llevando a cabo. Entonces, mire cuán importante es abrir los ojos. Y por eso Pablo es bien específico, hermano, para establecer lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo entre judíos y gentiles. Y el capítulo 9 nos lleva a tremendas verdades que yo le voy a leer rapidísimo, hermano, para entender un poquito esto y darse cuenta de lo que Pablo dice. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio, mi conciencia dice, ¿de qué? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque de ser ellos mismos ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Pero fíjese que al final de este capítulo, cuando usted lo lee, al final, cuando habla del tropiezo, vaya conmigo al verso 30. Por eso puse el capítulo 9 para tirarnos al 10, hermano, del que vamos a hablar hoy. Dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es, ¿por qué? Diga conmigo, por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley, porque no iban tras ella por la fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. ¿Qué dice? He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de escándalo, y el que cree en él no será, ¿qué dice? Avergonzado, o no será perturbado. Entonces,
Pablo, hermano, es uno de los apóstoles, diría yo, que desde luego que va a ser atacado para manchar su imagen, porque ni siquiera los 12 que el Señor dejó, especialmente los 11, fueron capaces de predicar el evangelio más allá de lo que serían las líneas israelitas o judaicas, a excepción de Pedro, que estuvo en el capítulo 10 de Hechos con Cornelio y con toda su familia, pero no le dio seguimiento. Entonces Dios tuvo que levantar a un Pablo para que este Pablo se encargara de ir más allá de lo que el Señor quería, que en realidad lo que el Señor quería era salvar tanto a judíos como a gentiles, pero quería empezar con los judíos. Y por eso Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos Israel, y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Ya lo he explicado esto varias veces. Mas a todos, habla a todos los que le recibieron o le recibimos, nos dio el derecho de llegar a ser hechos, dígalo conmigo, hijos de Dios. Y ahí habla después en el 13, el verso 13, del engendramiento, que no es humano, sino que viene de Dios, hermano. Usted lo puede leer ahí en Juan capítulo 1, verso 1 al 13. Pero lo que le quiero mencionar es que Pablo es bien específico y celoso, hermano, en cuanto a dejar que el judaísmo penetre a la iglesia, porque fue un gran enemigo de Pablo durante su ministerio. Entonces es de esperarse que cuando Pablo habla acerca del tropiezo de Israel en el capítulo 9, antes de tirarnos al 10, y dice: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo. Pero usted debe de empezar a notar que ya no está Pablo hablando de una gloria al Señor, ahí está mejor. Y luego está hablando de una, hermano, una gracia que ahora tiene que ver por fe. Nosotros no pagamos absolutamente nada nosotros por la salvación, pero cuando Jesús ocupa nuestro lugar, Él lo pagó todo. No importa si el judaísmo hoy en día está enseñando que Jesús se suicidó, porque usted lo va a oír, y que eso es antibíblico, que la Biblia dice que no te puedes quitar la vida, que porque no matarás. Pero hermanos, por favor, hay que añadirle espíritu a la letra. No se olvide que el Señor tuvo grandes conflictos con los mejores eruditos de su tiempo, que eran los saduceos, y ellos tenían problemas doctrinales, porque ni creían en demonios, ni ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Y luego tuvo grandes problemas con los fariseos, que sí creían todo esto, pero que de la misma manera estaban los dos en contra de Jesús. Entonces, el que se esté en contra del fundador del cristianismo no es algo que nosotros podamos decir que es algo nuevo, porque es algo que ya viene desde el principio. Por eso usted va a mirar que en el capítulo 10, vamos al capítulo 10, Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y oración a Dios por ellos. ¿Por quiénes? Por los que buscaban la justificación por medio de las obras de la ley y no por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice: mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno, esto me gusta, conocimiento de Dios. No a un pleno conocimiento de Dios en realidad. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo, oiga, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Por eso, mire, es importante entender que desde el momento que Jesús entregó el Espíritu en la cruz del Calvario, abrió una puerta que estaba cerrada por 1300 años para el mundo entero, aproximadamente. Algunos dicen 1000, otros 1300. Dejémoslo en esa variación. Pero
se abrió una puerta en donde ahora no solamente, no sé si me arreglas, mija, que creo que está sonando acá, por favor, el monitor. Y abrió una puerta, le digo otra vez, hermano, de que para que entrara la gracia. ¿Cuándo entró la gracia a la tierra? Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino a proclamar la gracia. Pero cuando Él aspira, hermano, y entrega el Espíritu en la cruz del Calvario y le dice al Padre, consumado es, en ese momento, con ese sacrificio, se iniciaba la entrada de la gracia. Y en ese momento se cancelaba lo que era la ley, porque Cristo es el fin de la ley. Diga conmigo amén. Yo sé que esto no le gusta a los judaizantes, pero eso es lo que Pablo enseña como perito arquitecto de la iglesia. Entonces ahora ya no solamente la salvación iba a ser para los judíos, sino que ahora se abría para todo el mundo entero, incluyendo guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, norteamericanos, chinos, hermano, en todos los continentes del mundo. Ahora se predicaría a Cristo y se hablaría de la salvación, que no solamente es para judíos, sino también para gentiles. Y tendríamos la oportunidad de poder alcanzar la gracia de Dios. Ahora, déjeme terminar de explicarle. En la cruz del Calvario, el Señor tenía que ofrecerse a sí mismo en sacrificio para poder cancelar un Antiguo Testamento y darle vida a un Nuevo Testamento, ahora como el iniciador de este camino de Hebreos capítulo 12, verso 1. Usted lo puede leer ahí. Y el verso 2, que Él es el precursor, hermanos, de la fe. De la fe, y por eso nos manda poner la mirada en Jesús, que es el precursor o el iniciador, el fundador de este camino de fe. ¿Por qué le digo esto? Porque anteriormente se creía que por las obras del judaísmo, de la ley, la gente iba a ser justificada. Pero viene Cristo, dice consumado es, y en la cruz ahí mata a la ley y las obras de la ley. Pero ahí, en la cruz, inicia un nuevo pacto. La resurrección viene a consolidar ese nuevo pacto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué glorioso y qué maravilloso, hermano, plan del Señor que se llevó a cabo y se desarrolló en Cristo Jesús. No sé si usted puede decir amén, pero yo digo gloria al Señor, porque si no hubiera sido por Él, yo estuviera perdido hasta el día de hoy. Pero el Señor nos salvó, hermanos. Entonces hay que entender que cuando Pablo se lanza al capítulo 10 y empieza a desarrollar, es un capítulo, hermano, que si bien es cierto nos enseña, pero nos conecta con el final del capítulo 9 para entender que el Señor le habló a Israel, hermano. Le mostró a Israel. Sin embargo, Israel tropezó en Cristo, porque no creyeron en Él, no lo reconocieron. De hecho, ellos no hablan de dos Mesías, hablan de uno que vendrá, hermanos amados, y nosotros sabemos que el mismo que se fue va a regresar otra vez por nosotros a la tierra cuando venga el tiempo. Pero ellos están esperando a su Mesías, y son cosas que se están ahorita enseñando en las redes sociales tremendamente. Sin embargo, Pablo explicó claramente que ellos, los israelitas, de quienes eran los pactos, las promesas, el culto, el linaje, no alcanzaron la justicia porque se concentraron en hacer buenas obras, en seguir las obras, hermano. Entonces había más liturgia y había más como fuerza y esfuerzo humano, en vez de creer en la intervención que el Señor hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvar a todo el mundo. Y nosotros fuimos los llamados a poder nosotros reemplazar a este pueblo como el Israel espiritual, así cumpliéndose la palabra profética que el Señor le dio a Abraham, donde hablaba de dos simientes, una terrena y otra celeste. La terrena sabemos que es el Israel nacional, muy bendecido, en la arena del mar. Pero nosotros
como el Israel espiritual que Dios está levantando de judíos y gentiles, o israelitas y gentiles, es el Israel espiritual. Gente que ha ahora puesto su confianza en Cristo Jesús por medio de la fe y no por medio de las obras. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Es muy fácil entenderlo. Y por eso Romanos 9:30 dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué?, pregunta Pablo. Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, tal como está escrito. Usted lo va a mirar, Oseas capítulo 2 habla de esta piedra de escándalo, hermano, porque iba a ser un escándalo. Les recuerdo que ellos esperaban a un rey que vendría a sacarlos de la opresión del imperio donde ellos habían sido esclavizados, hermano, por generaciones. Imagínense, primero el imperio babilónico y después de ellos conquistan los medo-persas y son esclavos, y después a los medo-persas los conquistan los griegos de Alejandro el Grande, y luego Alejandro el Grande lo conquistan los romanos, hermano, y cuando Cristo aparece ya habían sido ellos esclavizados como pueblo por diferentes imperios. Entonces ellos esperaban que viniera un rey poderoso, no un rey humilde que se mezclaba entre los hombres, que era una persona entre comillas ordinario. Sin embargo, nosotros sabemos que era todo extraordinario nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él venía sanando a los enfermos, liberando al cautivo y perdonando, si bien es cierto, preparando el camino para esta gran evangelización. Él era la roca de escándalo. Por eso cuando lo ven en la cruz no lo pueden creer ni sus discípulos. Es increíble. Por eso, amados hermanos, es importante afirmar la fe, porque cuando venga el momento de la prueba, puede que ahí evidencies qué clase de fe tienes. Es importante. Dos que iban camino a Jericó descendían de Jerusalén. El Señor los agarra en Emaús, hermano, que representa fuentes tibias o aguas tibias. Ya habían caído en la tibieza, se habían salido de la ciudad de paz, el refugio, la ciudad de paz, hermano, e iban camino a Jericó, a la ciudad de la luna, y el Señor les sale en las aguas tibias, en su tibieza, y los consolida y se regresan a Jerusalén. Porque ellos esperaban ver a un Mesías que vendría a liberarlos, y cuando se dieron cuenta que no sucedió, entonces se perdieron hasta la fe. Mira a Pedro negando al Señor 3 veces, hasta maldiciéndolo, hablando malas palabras. Mira a Juan desnudo. Mire, hermano, a Tomás pidiendo evidencias. Todo el discipulado de Jesús quedó fracturado al mirar a su líder en la cruz del Calvario. Pues desde luego no ha de haber sido muy difícil, porque no tenían ellos el Espíritu Santo como lo tiene usted y lo tengo yo, para que nos ayude y nos dirija, aún nos ayude, hermano, nuestras debilidades, y nos fortalezca y nos enseñe aún hasta buscar del Señor y nos motive a hacerlo. Posiblemente esa fue una gran diferencia. Tropezaron, pero no solo ellos, tropezaron los judíos, los israelitas y todos los líderes religiosos de ese entonces. Y estaba profetizado, hermano. Pero quiero decirle que el plan del Señor era primero que todo llamar a los suyos. Por eso fue a lo suyo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como ellos lo rechazaron, entonces se volteó a donde los suyos tenían que predicar, que era a toda la gentilidad. Ellos no entendieron eso, hermano, y por eso ahorita, hoy en día se aferran a querer excluirnos a nosotros los gentiles de la salvación que Cristo vino a traernos. Y dicen, no, los gentiles no tienen derecho de la salvación, solamente los judíos tenemos el derecho. Hermano, con todo respeto, pero eso se llama soberbia. Si Dios nos creó a judíos y a gentiles, y yo creo que cuando Dios viene a hacer un plan, Dios viene centralizándolo todo, prácticamente buscando a todos los que Él escogió. En la parte que se le olvidó a Israel, que los escogidos no exactamente eran solamente israelitas,
Eran personas que en un momento dado, en una eternidad pasada, decidimos tomar cuerpo y bajamos a llevar a cabo un plan de Dios, hermano. Y ahora estamos acá, elegidos para conformar una iglesia que el Señor está preparando, que va a levantar pronto a su presencia. ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso les digo que desde hace 2000 años, en el tiempo de Cristo, empezó a descender un grupo, que es el grupo que conforma la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Somos privilegiados en todas estas generaciones, amados hermanos, si hemos sido llamados al evangelio de Cristo. Porque antes de Cristo solamente había amigos e invitados del novio a las bodas, pero nosotros estamos preparando como la novia, como la escogida para casarnos con el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? Israel tropezó con la piedra que profetizó Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios: y aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será, dice, perturbado o avergonzado. Es una profecía que se cumplió. Se cumplió, porque le repito nuevamente, ellos esperaban a un Mesías y lo siguen esperando, al Mesías que va a venir a librarles, que va a venir a establecer un pacto, hermano, como se está viendo hoy en día. Increíblemente, lo que yo nunca había visto, hoy en día, judíos y musulmanes uniéndose en contra del cristianismo. Lo que no se podía haber pensado, lo que no se pensó en el pasado, que árabes y judíos podrían otra vez volver a ser como hermanos, aunque hay una palabra que va a llegar el tiempo de la reconciliación, pero va a ser una reconciliación momentánea, hermanos, porque está profetizado que se va a establecer un pacto entre judíos y musulmanes para que haya paz en el Medio Oriente. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque estamos hablando de un periodo de 3 años y medio de tribulación, donde va a haber paz, entre comillas, y seguridad sobre la tierra. Porque si hay paz en el Medio Oriente, amados, hay paz en el mundo entero. No sé si me voy a entender. El conflicto más grande no está en ningún lugar, ni siquiera con Rusia queriendo conquistar el antiguo imperio de la URSS. El gran conflicto que ha habido siempre ha sido en el Medio Oriente, entre judíos y musulmanes. Y eso se desparramó para el mundo entero. Y usted sabe que de allá del Medio Oriente surgió el cristianismo, de donde nosotros hoy somos parte. Y que podemos entender lo que Pablo decía acerca de que los judíos tropezaron. En un momento dado, 626, los musulmanes levantaron, hermano, en base al judaísmo, su religión, y empezaron a hablar acerca de que ellos eran los verdaderos, y crecieron descomunalmente hablando. Y hoy en día es una religión de 8 billones, hermanos, de personas que están dentro de lo que es el movimiento islámico, que se ha unido con el judío para contraatacar al cristianismo. Mire, no solamente tenemos ese ataque, tenemos una diversidad de ataques que hoy están dentro de la iglesia. Por eso es bien importante hoy en día afirmarse en la fe, en lo que concierne al evangelio, especialmente cuando el tiempo se está acabando. Entonces usted va a mirar que ya buscaban la justicia en base a la fe los judíos, en base a las obras, perdón, no en base a la fe. Pero Pablo explica que nosotros la alcanzamos en base a la fe. ¿Qué hizo usted para ser justificado? Creer. Diga conmigo, creer. Eso es todo, creer. ¿Qué hizo usted para decir soy justificado ante los ojos del Señor? Creer. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de quien tenemos también entrada a esta gracia en la cual nos gloriamos y estamos firmes. Usted puede leerlo, ahí está. Entonces, somos justificados, y Pablo empieza en Romanos 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento pleno, como lo dije antes, pues ignorando la justicia de Dios. Mire,
y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Le quiero explicar, amados hermanos, una vez más, que dentro de la iglesia cristiana, el hecho que usted se ponga la kipá o el talí, o se cuelgue los cordones, o agarre el chofar, no lo va a hacer más santo ante los ojos del Señor. Eso fueron ordenanzas que se le dieron a los judíos, que tenían que llevar a cabo, pero a nosotros como iglesia que ahora creemos en Cristo, de origen gentil, como dijo Pablo, ya no hay judío ni griego, o sea, no hay gentil. Tenemos una nueva orden, un nuevo pacto, una nueva doctrina que no tiene nada que ver con lo que no pudo hacer perfecto a nadie. Y que lamentablemente los maestros de esa ley persisten y enseñaron aún en el tiempo de Jesús a que el hombre era justificado en base a las obras de la ley. Porque imagínese usted 1300 años, hermano, para el tiempo de Cristo, cuando recibieron la ley. Desde luego que, como había sido una ley establecida para el judío especialmente, mejor dicho el israelita, ellos tenían que cumplir al pie de la letra, pero nadie pudo cumplir la ley. Nadie, hermano, pudo cumplir los preceptos de la ley. Nadie, en pocas palabras, vivió, a excepción de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús vino, Él no vino conforme a la gracia, Él vino a cumplir la ley. Vivió como judío, se comportó como judío, pero le dio la verdadera interpretación a la ley. Porque Pablo mismo dice que la ley era prácticamente un ayo. Espero que me dé a entender. Un ayo significa un conducto, un conductor, un guía para la gracia que iba a manifestarse cuando Jesús pagara en la cruz del Calvario. Pero no era en sí la forma en que el hombre se iba a salvar. Era simplemente lo que nos iba a conducir a la gracia. Entonces hay que entender que hoy en día todo lo que tiene que ver en cuanto a la salvación de judíos y gentiles es en base a la fe. ¿Usted quiere guardar el sábado? Guárdelo. Guarde también el domingo, hermano. Guarde el lunes. Guarde el martes. Le recomiendo que guarde el miércoles también. Guarde el jueves y el viernes también. Guarde los 7 días. Porque en realidad el Shabbat es Cristo, nuestro verdadero sábado, que significa reposo. Por esa razón nosotros ya no dependemos de un día, hermano. Dependemos de que Jesús esté en nosotros los 7 días de la semana. ¿Dicen amén? No solamente un día. Entonces no somos justificados por las obras, hermano, sino por la fe. Dice el verso 3, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído. ¿Cuántos son justificados en Cristo Jesús acá, hermanos? No le oí, tal vez porque ando medio sordo, ¿verdad? Pero ¿cuántos son justificados aquí en Cristo Jesús? ¿Está seguro que es justificado? ¿No necesita agregarle un poquito más a la justificación? ¿O ya el Señor lo justificó? Ahora lo que hay que hacer es cuidar lo que Dios nos ha dado, hermano, y honrarlo. Y esperar la recompensa de nuestro trabajo, porque la Biblia dice que vamos a recibir herencia en los santos. Y tenemos que aprender a aumentar nuestra cuenta en los cielos. La salvación es una cosa y la herencia es otra cosa. Y la recompensa, que son los premios, hermanos, otra cosa. Mejor hablaremos de eso en otro tema, ¿no? Para entender un poquito. Entonces, este es el ataque en contra del cristianismo, como le mencioné hoy en día, lo que no se pensaba ver judíos y musulmanes en contra del cristianismo. Véalos unidos, hermano, hoy todos contra el cristianismo. ¿Por qué tanto odio contra el cristianismo si el cristianismo no tiene la verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tanto odio contra la Biblia? ¿Por qué ese libro que han quemado por montones durante la historia? ¿Por qué es el libro más debatido en las universidades? No es el Corán, no es el libro budista. Hermano, no son las religiones hindús, es la Biblia la que es más atacada en todas las escuelas.
No se les prohíbe a los musulmanes orar ni a otras religiones, pero a los cristianos sí, en las escuelas o en los lugares gubernamentales, hermanos, públicos. En todos esos lugares se les prohíbe, pero a los demás no. ¿Por qué, hermano? Si no fuera verdad, ¿por qué tanta persecución? ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a los fariseos una tremenda verdad: vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¡Ja! Y desde luego que ahí está la vida eterna, porque ahí habla del plan de Dios. Y sabe, el enemigo ha levantado gente influyente, poderosa, gente docta, educada, rectores, profesores, políticos, religiosos del mundo entero, todos en contra de la Biblia, en contra del cristianismo. Dígame, ¿cuándo han quemado en la historia el Corán? Dígame. Nunca. El día que un profesor en Turquía, hace unos años atrás, le dijo a sus discípulos, estudiantes, hermano, algo acerca del Corán, lo estaban esperando terroristas afuera y lo decapitaron. Nosotros nunca hemos hecho eso por la Biblia. Por favor, no nos culpen de los movimientos de los años 1100 al 1300, a los 1800. No nos culpen a nosotros. Lo digo por causa de las redes sociales. Nosotros no fuimos, como le dije a un musulmán en una ocasión. Ustedes, dice, nos asesinaron cuando quisieron tomar Jerusalén de nuestras manos. Yo le dije, no, yo no fui. Pero ustedes, los cristianos de tal lugar, me dijo a mí, espérame, déjame te explico, yo no soy de ellos. Ellos dicen que son de nosotros, pero nosotros decimos que no somos de ellos. Ellos se pusieron el traje. Amados, hay que explicarle al mundo la verdad de lo que es el cristianismo y que no se mezcle el cristianismo, porque el cristianismo es, amados hermanos, el movimiento que el Señor estableció desde el año 46, que le dio nombre, año 33 y medio, cuando dijo consumado es. Él levantó este movimiento, y en el 46, en una ciudad llamada Antioquía de Siria, se le llamó por primera vez a los discípulos fervorosos, llenos de Dios, predicadores de este evangelio, cristianos por primera vez. Ahí se le llamó. Nosotros no tuvimos nada que ver con la santa famosa Inquisición, ni de Francia, ni de España. No fuimos nosotros. A mí me importa un comino que el señor peloncito, vestido de blanco en el 2001, haya pedido perdón al mundo por todos los crímenes y asesinatos que la iglesia hizo públicamente, reconociéndolo, y el mundo aplaudiéndole. Ay, qué humilde el tipo, qué asesinos. Porque en base a la muerte, hermano, y a la persecución, especialmente en 1529, cuando surgió la reforma de 1516 en Alemania, se levantó un grupo llamado los Hermanos de Jesús. Gente asesina, preparada para defender su movimiento, que mataban y siguen matando sin escrúpulos, que son los que arman guerras en los países. Por favor, revise un día, como le decía un pastor que me llamó de Guatemala el otro día, y le decía, revisa, siempre que escuches tú que mataron un líder religioso, revisa la orden de donde viene, y vas a mirar que viene de los Hermanos de Jesús, porque ellos son comisionados por la iglesia para ir a crear distorsiones, hermano, y a manera de establecer su religión, y que su religión sea reconocida en toda una nación a través de asesinatos y muertes. Y esto el mundo no lo habla, pero hay muchísima historia de todo esto. Pero nosotros, hermano, hoy en día, ante este ataque que se está dando hoy en contra del cristianismo, vemos a judíos y musulmanes juntos.
Y los dos están especialmente atacando a una persona. Ya no atacan a Jesús. Eso es tremendo, hermano. Por eso le digo, ya no atacan a Jesús. Y ahora hasta le dicen Jesús. Ya no le dicen Yeshua, que en realidad es el término correcto. Yeshua HaMashiach. Está hablando del ungido enviado. Es el Mesías. Hay muchos que están reconociendo a Yeshua, porque el griego tuvo ciertas traslaciones que en realidad no tienen nada de extraño, nada más que hay que entender y leerlo bien. Pero si usted quiere ser antagónico con una traducción, usted lo va a tergiversar y lo va a plantar que así es y se acabó. Y la gente que no sabe le va a creer, pero vaya a leer el original y va a ver usted que Jesús es una palabra muy correcta, que se trasladó del griego, mejor del hebreo al griego, salvación, que significa Yeshua, Salvador, al griego, Jesús, y en inglés se trasladó a Jesús, o Jesus, como dicen alguien por ahí, ¿no? Que en español es Jesús, porque los gringos no dicen Jesús, ¿verdad? Adoramos a Jesús, ¿no? Ellos dicen, we praise Jesus. ¿Se ha dado cuenta? Están hablando del Mesías, hermano. Entonces, están hoy atacando al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el que estableció la doctrina cristiana. Jesús estableció el fundamento cristiano, pero levantó a Pablo como perito arquitecto para que edificara una iglesia de judíos y gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la iglesia se establece como cristiana, hermano, y ahora atacan a Pablo. Ya no es a Jesús. Ya ahora sí aceptaron cuando 2 décadas atrás, creo, no recuerdo bien, aún una década atrás no querían nada con Jesús. Ahora sí, ya quieren con Jesús. Ya mejor dijeron, hagámoslo más estratégicamente. Aceptemos a Jesús, que es el Mesías, y desde adentro atacamos al perito arquitecto que estableció la doctrina cristiana. ¿Quién fue? Pablo. Pero óigame, a Pablo se le dio por revelación la doctrina. Ni siquiera los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles, los 12, se sentaron en Jerusalén y estaban tan bendecidos que dijeron, señores, ¿para qué queremos ir a gastar nuestra fuerza allá con los separados, los gentiles, los paganos? Porque ellos nos llamaban así, hermanos. Mejor quedémonos aquí, mire cuánta riqueza hay. Y los 12 se sentaron en Jerusalén y levantaron un presbiterio apostólico de Jerusalén. Era la iglesia de Jerusalén, pero no salían a predicar. Es más, se mezclaron con las doctrinas del judaísmo. Por eso cuando usted mira que van a apresar a Pablo, aún Pedro expresa y le recomienda que desarrolle ciertas actividades que tenían que ver con la ley, como el hacer votos. Y usted lo va a mirar, hermano, que ahí está Pablo rapado, sentado en saco y cilicio. Y de ahí lo agarran a Pablo. Pero están atacando a Pablo porque dicen que es responsable del cristianismo, cuando la misma palabra lo dice cristianismo, viene de cristianos, que significa yo sigo a Cristo o Cristo en mí. Dos cosas importantes, hermano, que entender. También se oponen a lo que dijo Pablo de Oseas 2:23, como también dice en Oseas a los que no eran mi pueblo. Mire bien, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pero está hablando del tiempo, amados hermanos, cuando Jesús pagara y abriera la puerta al mundo entero, todo aquel que en él crea. Por eso, mire, yo le voy a decir algo y voy a ser bien claro con usted. Si usted es de esos hermanos que anda queriendo apantallar con atuendos judíos, tenga cuidado con eso, porque se lo pueden arrastrar y al final puede terminar usted hasta negando que Pablo fue el perito arquitecto de la iglesia, un comisionado por el Señor, que ni los 12 hicieron lo que Pablo hizo, porque Pablo evangelizó no solamente a judíos, también evangelizó a gentiles. Y Pablo se dedicó toda su vida, hermano, a engendrar discípulos que tuvieran su mismo espíritu para poder predicar en todo lo que era el mundo de aquel entonces, Asia Menor. Y les predicó. Ya buscaba un lugar donde no había predicado y decía, no hay, ya he predicado en todo el mundo. No se refería a todo el mundo
del globo terráqueo, sino su mundo donde él estaba. Pero los apóstoles se amarraron en Jerusalén, sentados en bendiciones, hermanos. Y era la iglesia apostólica de Jerusalén. Por eso Pablo tuvo que salir de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, como nosotros, que no tenía nada que ver en sí con los judíos, hermanos. Gentiles, para que se entendiera lo que dijo el apóstol Pablo de Oseas, cosa que los judaizantes hoy en día están debatiendo y rebotando muchísimo. Para que usted lo entienda, se lo comparto, hermanos, rapidísimo. Pero el apóstol Pablo fue puesto por Cristo Jesús como el perito arquitecto de la iglesia. Ahí le pongo yo, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, que me ha sido dada. Yo, como que dice perito arquitecto, el que está dirigiendo, que todo vaya en su lugar. Como perito arquitecto, Pablo sigue diciendo, puse el fundamento que ya está establecido, el cual es Jesucristo. Y luego habla de la sobreedificación, que alguno edifica, y alguno sobreedifica, dice, y habla de la edificación de el oro, la plata, las piedras preciosas, etcétera, hermano. Mire cada uno cómo sobreedifica sobre el fundamento que ya está establecido. Pero bueno, no voy a entrar en ello, solamente quiero establecer eso. Para eso el Señor lo tumbó de su caballo cuando perseguía a la iglesia para matarlos. Aquí está la base que le estoy hablando, Hechos 3:9. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, un fariseo de fariseos, educado a los pies del mejor sumo sacerdote de aquel entonces, amados hermanos, recibe una gran experiencia persiguiendo a los que él pensaba que eran una secta hereje, que estaba creciendo el cristianismo, que no se llamaba cristianismo en ese entonces, simplemente le llamaban los de la secta de Jesús o del Nazareno o los del camino. Ese era el título. Pero cuando viene Hechos 11, usted va a mirar, en el año 46 se cumple la profecía de Isaías capítulo 62 verso 1 y 2. Búsquela, ahí está. Cuando dice: y me llamarán con un nombre nuevo, que el Señor ha designado de su presencia. Entonces, ese nombre era la iglesia cristiana que surgió desde aquel entonces. Y por eso a Pablo lo persiguen hoy en día. Y Pablo es muy específico en esto. Bajo esta comisión presentó la salvación a toda la gentilidad, para la salvación a todos los hombres por medio de la fe y no por las obras de la ley. Mi hermano, usted no puede hacer absolutamente nadie puede hacer absolutamente nada para adquirir la salvación. Nada, lo que se dice nada. Porque la salvación el Señor la designó para todos por medio de la fe. Y cuando hablamos de fe es creer. No hay una obra que usted pueda hacer para ganar su salvación. Ninguna, solamente tiene que creer. Eso es todo. Se la puso fácil el Señor, ¿verdad? No la puso fácil, mejor dicho, para que no batallemos, solamente creer. ¿Qué significa creer? Creer significa creer de corazón, no solamente creer, sino creer significa que si tú creíste, empieces a dar fruto, dándole un seguimiento, a alimentar tu fe y crecer en la fe, especialmente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, cualquier viento de doctrina te va a sacudir y te va a traer de aquí para allá y te va a llevar cuando no tienes fundamento. Y es posible que, como muchos ahorita, que un día fueron cristianos. Mi hermano, yo tengo muchos contemporáneos míos que me llaman a mí para debatir conmigo por el Facebook. Ahí tengo llenos yo me pongo, cuando tengo tiempo, hermano, me pongo ahí a debatir con ellos y les tiro, a veces unos son públicos, otros privados, y les tiro unos cañonazos y ellos me lo rebotan, y así no la pasamos, hermano, como la pelotita de ping pong, pum, 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 hermano. Ahí estamos, y les doy base, les doy base. Pero mire, fue gente que un día habló lenguas, habló de Jesús, predicó el evangelio, levantó sus manos al Señor, vino al altar humillado buscando del Señor, evangelizó a otros de la salvación en Cristo Jesús. Ahora ya no creen eso, siguen creyendo en Jesús, pero ahora ya de una forma diferente, porque ahora
tienen que vivir por las obras de la ley y unir la ley con la gracia a manera de poder adquirir su salvación. Cuando la Biblia dice que solamente nos dio el derecho o la responsabilidad de creer para ser salvos, eso es todo, sin hacer ninguna otra obra. En todo caso, si hiciéramos obras para la salvación, los méritos fueran nuestros y no del Señor. Pero Él pagó todo por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Que pagó todo. No dejó nada fuera, lo pagó todo, hermano, en la cruz del Calvario. Y en su resurrección nos confirmó en la fe, para que así como Él resucitó, tengamos la confianza que vamos a resucitar también con Él en el día final. Aleluya, gloria al Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe. Y Pablo fue muy específico. Romanos 10:4, Moisés, mire, escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas. ¿Lo está leyendo conmigo? Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estoy hablando, o Pablo está hablando específicamente, pongo yo entre comillas, la palabra de fe que debes de confesar. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos, hermano? Por medio de la fe. Pero tenemos que agregarle algo muy importante: la confesión. ¿Me explico? Esta es la palabra, sigue hablando, de fe que predicamos. Que si confiesas, dice, con tu boca que Jesús, ¿qué dice? Vamos, dígalo conmigo, que Jesús, se lo voy a decir en griego, es el Kyrios, hermano. Es el Señor. Cuando habla de Señor, está hablando de señorío. Señorío significa que tú no digas: yo creo en Jesús, pero yo hago lo que me da la gana. Yo creo en Jesús, pero yo vivo como yo quiero. Yo creo en Jesús, pero no tengo un compromiso. Es como si usted dijera: yo me casé con mi esposa, o la mujer con su esposo, pero el hombre no se da cuenta que tiene un compromiso, o la mujer, que ya están casados. Y que de repente le diga a su mujer al salir: bueno, ahí te veo el rato, ya me voy. ¿Y a dónde vas? Pues voy con mis cuates a ver el fútbol. No, espérame un segundo, pero si ya estás casada o casado, pues dice la mujer conmigo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando habla del Kyrios, hermano, no está hablando simplemente de una palabra de decirle a alguien Señor. No, está hablando de reconocer el señorío de Jesús sobre su vida. O sea, está hablando de un cambio de autoridad, prácticamente. Que si confiesas con tu boca que Jesús es, como dice la versión 60, Él tu Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás, ¿qué dice? ¿No lo oí? ¿Serás, qué dice? Entonces la salvación se activa cuando una persona cree, no importa si es judío, gentil, ¿qué importa, hermano? Para el Señor no hay ninguna distinción, porque todos somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay que entender de que Pablo es muy específico con este tema, hermano. Y por eso hoy en día lo odian, hermano, a muerte a Pablo. Y están tratando de debatir. Yo tuve un debate con un musulmán hace años atrás sobre Pablo también y Bernabé, pero yo le entiendo a los musulmanes, pero los judíos ya no la traen contra Jesús, ahora la traen contra Pablo, hermano, a manera de poder denigrar o debilitar el cristianismo. Pero hay que entender que el apóstol Pablo fue muy específico, porque él recibió el evangelio por revelación y también recibió los planos para estructurar la iglesia, hermano, por revelación, especialmente en este pasaje
que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, no está hablando una palabra, está hablando de que si reconoces a Jesús como tu autoridad. Hermano, por favor, hablemos un poquito del tema de la autoridad sin salirnos de contexto, porque es parte del tema. Si usted es patrón, no le va a gustar que su empleado haga lo que le dé la gana, ¿correcto? Y si usted está bajo un patrón, tampoco puede hacer lo que le da la gana. Bueno, es exactamente a lo que se está refiriendo Pablo, que tiene que recibir aquel que dice que cree, tiene que reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Está hablando de la autoridad de Cristo sobre su vida, para que si el Señor dice: congrégate, búscame, entrégate, prepárate, límpiate, alíñate a mi propósito, usted diga amén, 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 amén. Y no que le diga al Señor: ay, señores, que fíjate que hoy no sé, salí muy cansado, no sé, me siento muy debilitado. ¿Qué dice la Biblia cuando alguien está triste? Amados hermanos, tenemos secretos. Vaya a orar. No busque apapachos ni abrazos. No dance. No falsifique un sentimiento que es muy natural. Si usted está triste, está cargado, la Biblia dice: váyase a orar. Haga oración. Está alegre, cante salmos. ¿Tiene algún clavo que le está estorbando su conciencia y que el enemigo le está dictando cuando usted viene al altar? Póngase de acuerdo con su hermano mientras va en el camino. ¿Qué dice la Biblia? Si traes tu ofrenda al altar y estando en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, que entonces ven y ofrece tu ofrenda. Mire cuánto secreto nos da el Señor, hermano, para mantenernos y entender lo que es vivir bajo autoridad. Por eso es imposible que un verdadero cristiano no entienda que hay que estar bajo una autoridad, un ayo que le esté conduciendo al verdadero conocimiento del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Jesús por Señor. Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, la doctrina de la resurrección, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Amén. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, nos la ponen bien fácil. No se esclavice. Eso sí, dé frutos, pero no se esclavice para la salvación. Usted no tiene que hacer más que creer y confesar. Eso representa reconocer señorío sobre su vida. Está hablando de una autoridad espiritual sobre su vida, especialmente la autoridad que es Cristo, perdón que lo diga, y sus delegados. Porque el Señor no pone delegados ministeriales para que estén colgados, hermano, como cuadritos en la pared, ignorados en todo lo que digan de parte de Dios. Es todo lo contrario. El hombre tiene que entender que va a adorar, que va a exaltar al Señor, si bien es cierto, con todo su corazón, pero va a tener que aprender de memoria y de todo corazón Hebreos capítulo 13 verso 17, verso muy lindo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano pastor, pero qué difícil es obedecer. Claro, cuando se tiene un espíritu, hermano, anarquista, es muy difícil, créalo. Hablamos de 12 señales del espíritu de Absalón en el viernes. Véalo, muy difícil. Es lo que distingue al espíritu de Absalón: la rebelión, la desobediencia. No es lo único, pero es una de las grandes señales. El no reconocer autoridad, no reconocer casa paterna, ni la autoridad de su padre David.
produjo que le dividiera el reino. Entonces, Hebreos, hermano, 13:17 es muy importante. Que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces habla claramente ahí, hermano, de una doctrina muy importante que tiene que ver con el verso 10 del capítulo 10. Reconocer al Kyrios en nuestra vida, la autoridad de Jesús primero, y luego la autoridad ministerial porque fue delegada por el Señor. ¿Cómo invocarán? Dice Pablo. ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? Pues claro, porque mire, dígame quién predica en las calles hoy, hermano. ¿Quién toca la puerta de su casa hoy? Ay, es que los pastores tienen que ir a dar el ejemplo. Por el amor de Dios, hermano. Los pastores ya hemos hecho eso y más. Y lo hacemos de buena fe. Oramos al Señor que nos dé la fortaleza. Ahora que yo estoy bajando, hermano, de peso por obligación, ya le metí un cinto menos, un hoyo menos al cinto, ¿verdad, hermanos? A poner bien flaquito. Por lo menos, ¿verdad? Para poder echarle más ganas. Pero, ¿sabe algo? La iglesia se ha olvidado de hacer su trabajo. La iglesia no predica. Y el capítulo 10 es una exhortación a la predicación. ¿Cómo invocarán con una iglesia metida en sus cuatro paredes, ya sea de la iglesia, su casa o su trabajo? O también su propia forma de pensar. La iglesia tiene que levantarse hoy más que nunca a cumplir con las dos facetas de la gran comisión. Vea lo que dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Déjeme le hago una pregunta con el corazón en la mano. Así mire, sáquese el corazón y póngaselo en la mano, hermanos. Agarre su corazón. Usted que dice que es cristiano y que se somete a la autoridad de Jesús, agárrese el corazón en la mano y pregúntese: ¿cuándo fue la última vez que yo prediqué el evangelio de Jesús? ¿A quién le prediqué? ¿Cuándo fue la última vez que yo cumplí con una orden que el Señor me dio como iglesia? Que dejé mi trabajo, dejé a mis hijos, dejé mi descanso, dejé mis ocupaciones para designarla a ir a tener un tiempo de evangelización con una, dos, tres o cuatro. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez? Porque si bien es cierto, Pablo habla que la salvación es para todos, judíos y gentiles, en el capítulo 10, pero que se les tiene que predicar. ¿Quién va a confesar el verso 9 y 10, hermano, si la iglesia está encerrada en sus cuatro paredes? Si ya no hay compromiso para predicar. ¿Cómo predicarán, dice alguien, si no son enviados? ¿Verdad? Pregunta Pablo. Una vez me dijo un joven hace años atrás, y me dice: vos, andate, me dice, del Salvador, a ganar las almas y me las traes, me dice. Yo le dije: ¿por qué no vas tú conmigo? Sea lo más indicado, ¿no, hermanos? O desarrollar una mentalidad, hermano, de hacer evangelismo, de que no sea, mire, que no sea una vez de vez en cuando porque el pastor Tito viene a les tiró un mensaje, no, sino que sea el compromiso de ser cristiano en el corazón, de sacar de tu tiempo para dedicarlo a ir a predicar el evangelio, tocar 3, 4 puertas, pararte en una esquina, un Home Depot, lo que sea, y repartir trataditos para hablar de tu fe con otros. ¿Sabías tú que cuando haces eso creces tú mismo en la fe? Porque el Señor te da tus propias experiencias. ¿Sabías que es parte de toda educación, hermano? Porque en la escuela a usted no le van a enseñar solamente teoría, lo van a mandar a la práctica. Y hoy la iglesia está sentada. ¿Cómo van a invocar si la iglesia está sentada, metida en sus cuatro paredes, en sus ocupaciones, empresas, trabajos,
asuntos personales, familiares, hermano, proyectos, deseos, descansos. Y el evangelio, que los musulmanes ganen más y los judaizantes que se metan a la iglesia a causar divisiones como en el principio de Hechos capítulo 15. No, señores, es tiempo de despertar. Diga conmigo amén. ¿Cómo predicarán sin que sean enviados? Pues le cuento que ya fuimos enviados. Ya fuimos. Marcos 16:15. Mateo 28, 18, 19, ¿no? Versículos que ya sabemos, hermanos, desde que empezamos el evangelio de memoria. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo? Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Vayan y hagan, ¿qué dice? Discípulos. Dos fases de la gran comisión: ganar y discipular. La iglesia va a crecer cuando la iglesia entienda que tiene que salir de su confort. Por favor, no pretenda que vayamos los pastores a hacer lo que le pertenece al cuerpo hoy en día. Francamente, nosotros apoyamos con todo el corazón y vamos también. A mí invíteme, yo voy. Yo ando de evento en evento, de todas maneras. El sábado pasado estuve en un evento donde me hizo recordarme mis tiempos de juventud. Los cultos nuestros eran de 9 horas a 8 a 6 horas los días viernes, hermano. Y estuve en una reunión de pastores de África, por cierto. Había unos 20 pastores, hermano, y me hizo recordarme mucho mi tiempo, porque estaba acostumbrado a ese tipo de culto de 9 horas, no le exagero, 9 horas de culto, directitos, hermano. Claro, una gloria tan linda, ¿no? Que quién quiere salir de la presencia del Señor. Pero estos hermanos se quemaron 6 horas y media, hermano. Directitas. 6 horas y media. Me tocó escuchar a 2 predicadores muy buenos. Me gocé mucho. Anoche estuvimos en Cheheila, en otro evento, con otros pastores, por allá. Mi hermano, la vida de un ministro es muy desgastada comparada con la vida de las ovejas. Pero el compromiso de un ministro es igual que el compromiso del pueblo. Yo predico desde una plataforma, pero usted como iglesia debe de saber que el Señor lo está llamando a que vaya a predicar el evangelio a toda criatura, y que vaya y se haga discípulo para poder discipular a otros el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. A pesar que no todos tengan la disposición de oír y recibir, la responsabilidad de todo cristiano es predicar el evangelio. Vaya, hable, desarróllese, no se quede en el decir, yo creo. ¿Y dónde están las evidencias, pues, de que usted cree? Porque el que ha encontrado algo bonito lo comparte. Dice, mire, he encontrado un tesoro que estaba escondido, pero te lo quiero compartir, te lo voy a enseñar. Y hermano, puede que sea el momento donde Dios le utilice a usted en el momento indicado para traer a Cristo a una familia, para acercar a Dios a una persona, a un joven, a una jovencita, a un niño, qué sé yo, donde Dios le quiere usar. Pero metido en su casa, disculpe, o en la iglesia, no va a experimentar el gozo de la salvación. ¿Sabe por qué le digo el gozo de la salvación? Porque cada vez que alguien acepta a Jesús, los ángeles en el cielo hacen fiesta, hermano. Les dicen aleluya, otro más que se convirtió. Y empiezan a ver la lista. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Dicen, todavía faltan varios. Y pensamos que era el último de los gentiles, porque ellos están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que somos nosotros. Aleluya. Yo pensé que se iba a gozar, pero está bien, no importa, no se goce. Concluyamos. Regresando a la preocupación de Pablo para con su pueblo Israel de Romanos, hermano,
9:1, ¿verdad? Que hablamos la vez pasada. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas y el linaje del Mesías. Y Pablo estaba preocupado, hermano. Decía, yo quisiera que ellos hubieran entendido, pero no entendieron. Pero hubiera querido que hubieran hecho caso. Pero como no entendieron, el Señor los trajo a celo. Y eso es lo que no se acepta hoy, precisamente, de que nosotros los gentiles, amados hermanos, tengamos la salvación que se habló que era para ellos. No lo aceptan. Pero Romanos 10:16 dice, pero no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Mire, por esto la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. La fe se activa y salva a la persona. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, todos oyeron, hermanos. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Vea, lo rechazaron como Mesías, le pongo Juan 1:11, y Dios los provoca a celo. Romanos 10:19, pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, mire, hermano, cómo Dios provocó a Israel. Por eso, ahorita los judíos están ardidos, hermanos, esa es la verdad. Todos los judaizantes están ardidos, porque los perros, perdonen la expresión, como nos llamaban en aquel entonces, los idólatras, los paganos, los separados, gentiles de todo pacto, de todo lo de Dios, ahora hablamos del pacto y las promesas, de la gloria. Ahora tenemos los oráculos, la forma de hacer el culto que se le fue quitada a ellos. Y están ardidos, hermano, quiero decírselo. Están ardidos. Eso de que le hablen medio en hebreo, medio en español. Mire, hermano, yo le digo a todos los que me vienen hablando que el Adón, que el Ayón, que el Abba y todas esas cosas, yo le digo, mira, mijo, primero aprende a hablar español y después te dedicas a hablar otro idioma. Digo, es que es increíble, ¿no? Como a veces el ego de la gente es manipulado para desviarlos y torcerlos de la verdad del evangelio, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle un fuerte aplauso a ese Señor, hermano Jesús, el Cristo. Amén. Somos salvos por medio de Jesús. Grábese bien este mensaje. Ya que le vengan a usted hablando que mira, que el Adón, que el Abba, y todas esas cosas, hermano, que póngase la cachuchita, que usted que se parece a medio, no sé, de la tribu de Benjamín, que usted de Rubén, que usted de Simeón, que como que tiene perfil judío, usted mándelos a volar. Hágame el favor, no me los traiga a la iglesia, porque pueden venir a distorsionar algún débil en la fe sin que nos demos cuenta. Por eso ahí tiene que actuar el otro tema de ser guardianes de nuestros hermanos los débiles, porque vienen como hermanos pero no están realmente convencidos del verdadero evangelio, que es por medio de la fe. Vienen a judaizar. Esos mándemelos a mí, hermanos, mándemelos a mí y platicamos con ellos, seguro que sí. Y entonces, Romanos 10:19, ya voy terminando. Pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, mire, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento les provocaré a celo. Ellos alegan que en realidad era la casa de Judá y la casa de Israel, pero lea bien que no fue el único que habló de otro pueblo. También, hermanos, otros profetas hablaron.
Romanos 10:20. También Isaías habló de esto. Se atreve a decir, por eso Pablo reitera: fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Y por quién fue hallado? Aleluya. Vamos, póngase su nombre, diga: yo hallé a Jesús. Jesús me halló. Estaba desesperado, pero hallé a Jesús y tuve un encuentro personal con Él y me salvó. Es un privilegio de parte de Dios ser cristianos. Por eso, hermanos, muy atacado el cristianismo, más va a ser atacado hoy en día. Por eso la Biblia dice claramente que el amor de muchos se enfriará, y habla acerca que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque cuando el amor se enfría, abre una puerta para que vengan detractores y desvíen de la fe a los débiles. Por eso, amados, afírmense en el evangelio. Afírmense. Vaya a los discipulados, les recomiendo. Se está dando buena enseñanza ahí los días martes. Hallamos a Jesús, ¿verdad? Termino. Para que no digan que Pablo malinterpretó a Oseas 2:23, también les da Moisés e Isaías como testimonio, ¿verdad?, de lo que se tenía que decir. Póngase de pie, damos gracias al Señor. La salvación no es solamente para los gentiles o para los judíos, sino también para todo aquel que cree. Usted que me está viendo por las redes sociales, que tal vez no cree en el Señor, o que anda en esos movimientos que están desviando de la fe cristiana, aquellos que realmente amamos a Jesús, que hemos tenido un encuentro como Pablo lo tuvo camino a Damasco, o como lo tuvo el eunuco camino a Candace en pleno desierto, hermano, o como lo tuvo la samaritana en el pozo de Jacob. Usted que me está viendo, crea en Jesús. Y si usted está en esas corrientes extrañas que Pablo mismo habló, que lo que se enseña no puede hacer perfecto a nadie, sálgase de ahí, apártese y crea en el evangelio y crea en Jesús, porque la Biblia misma dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a llamar justos sino pecadores. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si bien es cierto, pero Israel, que era lo suyo, los suyos no le recibieron. Y por eso el Señor habló y dijo: también tengo otras ovejas que me conviene recoger. ¿Sabe por qué? Porque el Señor primero quería salvar a su pueblo, que venía del linaje de Abraham, de donde desciende el Cristo, Cristo Jesús. Pero ellos no quisieron. Pero Jesús dijo: tengo otras ovejas que me conviene recoger también. Esas también son mis ovejas. Hablaba de usted, hablaba de mí, que posiblemente nunca estuvimos bajo ningún pacto, a excepción del de Adán y el de Noé. Pero es un pacto con la humanidad, pero nunca tuvimos un pacto para salvación. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario y su cuerpo ofrecido en holocausto, hemos sido acercados al amado y hemos obtenido herencia entre los santos en los lugares celestes. Y hoy podemos decir que somos cristianos porque reconocemos el señorío de Jesús en nuestra vida y obedecemos su palabra y seguimos sus enseñanzas, y motivamos a todo aquel que dice que es cristiano que reconozca a Jesús como Señor. No solamente que reconozca a Jesús, no, reconoce el señorío de Jesús sobre tu vida para que te sometas y le obedezcas a su palabra y al evangelio, y empieces a crecer en esta gracia abundante, gloriosa que nos ha entregado nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Levante sus manos al cielo y oramos. Padre,
Te damos gracias una vez más en esta preciosa hora. Adoramos tu nombre por Jesús. Como dijo Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Porque no es por nuestras obras que hemos sido justificados, sino por la obra gloriosa que aconteció en la cruz del Calvario. Podemos decir hoy que hemos recibido esta salvación tan grande, gloriosa, y podemos de esta forma invitar al mundo entero a creer en Jesús y su evangelio, para que nadie se pierda, Señor. Te ruego, Padre, que tú puedas usar esta iglesia. Te ruego que levantes el espíritu, el fuego, el fervor y la motivación de este pueblo. La iglesia de Cristo en Everett, y la iglesia de Cristo en Everett sea una iglesia comprometida para levantarse a proclamar las nuevas que ha recibido con su compañero, con su vecino, con su familia, con sus amigos, con el desconocido, pero que predique tu palabra. Porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero aquí está una iglesia, Señor, que hoy ha entendido el mensaje, dispuesta a llevar este evangelio a toda región donde tú permitas que se lleve este glorioso mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, usa, quita, Señor, todo estorbo que esté estorbando, todo letargo, toda pereza. Quita, Señor, toda incertidumbre, toda confusión. Quita todo temor, Padre Celestial, y derrama una visitación de nuevo, como en el Pentecostés, sobre tu pueblo, para que sea lleno del Espíritu Santo y el temor desaparezca, para hablar con poder tu palabra, tanto a judíos como a gentiles, que tú estás llamando hoy. En el nombre de Jesús. Hermano, reciba de Dios en esta preciosa tarde. Reciba de Dios llenura del Espíritu y confianza, para que cuando abra sus labios no se preocupe de lo que vaya a decir, sino que el Espíritu Santo le dirá que tiene que hablar en ese momento y le dirigirá para la gloria de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo. Aproveche por un momento más y llénese. Diga al Espíritu Santo: lléname, dame la confianza, Señor. Ahora que tengo el conocimiento, ahora dame la confianza, dame la seguridad, dame el valor. Dame el valor para que yo pueda abrir mis labios y poder ir a cumplir con este propósito glorioso que tú me has entregado, del cual me has hecho parte en Cristo Jesús. Te amo más que a mi ser. Dile, yo te busco, yo te busco, yo te busco. A nuestros hogares, oh Dios, en paz y en amor, oh Dios, y que ahora tengamos un servicio glorioso allá en quien, Padre, donde tu presencia pueda hacer milagros, oh Dios, puedan haber manifestaciones de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Desde el estado de Washington,
Te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.